Seguimos a Jesús. Ese es el tema que estamos desarrollando en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para enseñarnos a seguir a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Y hoy vamos a entrar al capítulo 3. Les invito a leer el capítulo 3 de Mateo, los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 3 del 1 al 12. Dice que en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí, en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Amén. El capítulo 2 de Mateo termina con Jesús siendo un niño. Y así, de sopetón, como decimos nosotros, el capítulo 3 empieza con Juan el Bautista. Y Mateo simplemente se salta el resto de la infancia, la adolescencia y el comienzo de la juventud de Jesús. A él no le interesa eso. Y nos presenta de una vez a Juan el Bautista, como si nosotros supiéramos. Bueno, nosotros sabemos quién era Juan el Bautista, pero la gente que lo leyó por primera vez el Evangelio decía: ¿y este Juan el Bautista quién es? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué el capítulo 2 termina hablando de Jesús siendo niño, perseguido por Herodes, yéndose a Egipto y todo esto, y de pronto ya aparece un tipo llamado Juan el Bautista? ¿Quién es ese? ¿De dónde apareció? Y lo interesante es cómo empieza el capítulo 3. Mateo dice: en aquellos días, pero nunca dice cuáles son esos días. Porque a diferencia de Lucas, el evangelista de Lucas, que era un historiador y nos da muchos detalles de la época en la cual sucede todo esto, a Mateo no le interesa el tiempo histórico. Está hablando de un tiempo teológico, un tiempo de Dios, porque Mateo sabe que los gobernantes humanos no son los que tienen la última palabra, no son los que definen el curso de la historia. No es Herodes con todos sus caprichos, no es César con todo su poder, es Dios el que tiene el control de la historia. Y por eso cuando empieza diciendo en aquellos días, debemos pensar que son los días que Dios ha establecido para llevar a cabo sus propósitos. Y allá habían llegado los días para algo que cambiaría todo el curso de la historia, no solamente de la historia del pueblo de Israel, sino la historia de toda la humanidad. Por eso presenta a Juan el Bautista, y lo presenta como el vocero, el anunciador, una palabra muy castiza, muy antigua, usábamos el heraldo, es el que anuncia la llegada de alguien importante, el anunciador oficial, diciendo Juan el Bautista que ha llegado el tiempo esperado. Ahora, Mateo, en esto que acabamos de leer, solamente se preocupa de describir 3 áreas o 3 aspectos de Juan el Bautista.
Y vamos a ir descubriendo esas tres áreas a las cuales Mateo se preocupa de describir a Juan el Bautista. Lo primero es esto, se preocupa por describir la persona de Juan. Escríbalo allí en su guía, la persona de Juan. Juan el Bautista es alguien esperado, porque su venida fue anunciada por los profetas. El capítulo 3, versículo 3 que acabamos de leer, dice que este es aquel, hablando de Juan el Bautista, este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esa es la profecía que usted encuentra leyendo Isaías capítulo 40, versículo 3, Isaías 43, es decir, unos aproximadamente 700 años antes de que esto sucediera, de que Juan el Bautista apareciera, ya el profeta Isaías estaba anunciando que vendría alguien a preparar el camino del esperado Mesías. Ahora, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Porque aquí estamos en el Evangelio de Mateo, es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento termina precisamente con una promesa que Dios hace. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y así concluye el Antiguo Testamento, con una mirada hacia el futuro, diciendo, yo les voy a enviar de nuevo al profeta Elías. Y durante 400 años, el pueblo de Israel estaba, ¿dónde aparecerá Elías? ¿Cuándo aparecerá Elías? Porque ellos sabían que cuando apareciera Elías, era que iba a llegar el esperado Mesías. Y Juan el Bautista es ese Elías anunciado. Y es presentado en el Evangelio de Mateo y todos los otros 3 evangelios como el esperado Elías que anuncia la llegada del Mesías. Y es más, Juan el Bautista se aseguró de que la gente lo identificara con Elías. ¿Y cómo se aseguró Elías? ¿Cómo se aseguró Juan el Bautista que la gente al verlo lo identificaran con Elías? Miren lo que dice el versículo 4 de Mateo 3. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel. Qué manera tan curiosa de vestirse, ¿verdad? Yo estaba pensando hoy disfrazarme de Elías, pero no encontré ningún cuero de camello para hacerme una vestidura. Y mucho menos tengo ganas de comer langostas, o sea, grillos, no langostas de mar, sino grillos del monte. Pero ¿por qué Elías se disfrazaba de esa manera? ¿Por qué Juan el Bautista se disfrazaba de esa manera? Porque así era como vivía el profeta Elías. Y el profeta Elías había vivido muchos siglos antes. Pero miren lo que dice en Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 1, versículos 7 y 8. Sucede algo pasa y el rey preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Era Elías, dice el rey. O sea, la gente en la época de Elías, o sea, estos son siglos antes, muchos siglos antes de Juan el Bautista, habían conocido a un profeta llamado Elías que se vestía de esa manera, por una razón. O sea, no era que estuviera loco, él lo hacía de una manera intencional. Él quería dar un mensaje. Ustedes saben que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento no daban sus mensajes solamente de palabra, hacían actos que la gente al verlos decía, ¿y este qué se fumó? ¿Este qué está haciendo? Y eran actos para dar un mensaje, acciones para dar un mensaje. Y Elías al vestirse de esa manera estaba dando un mensaje, al igual que Juan el Bautista. Entonces vemos la persona de Elías, un hombre esperado, un hombre humilde,
porque él reconoce, yo no soy digno ni siquiera de ponerme en sus sandalias, ni siquiera de desatarlas. Un hombre humilde que sabía cuál era su función y cuál era su trabajo. Y luego, en segundo lugar, Mateo nos habla del mensaje de Juan. Ya vimos algo de la persona de Juan el Bautista, ahora nos habla del mensaje de Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Versículo 2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo central en Juan el Bautista. Su mensaje es simple. Su mensaje no es una cuestión de teología profunda y rebuscada del calvinismo y de la doctrina de la predestinación y el arrebatamiento y el milenio y el fin del mundo. El mensaje era tan sencillo, una sola frase: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse fue el llamado constante de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Lo decían de esta manera: vuélvanse a Dios. Si usted se toma la tarea de leer los profetas del Antiguo Testamento, usted va a encontrar que la gran mayoría de ellos, y muchas veces lo hicieron, muchas veces lo hacían, era dando este mensaje: vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de regresar a Dios. Porque arrepentirse, la palabra arrepentimiento, una de los significados bíblicos de arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Si yo voy caminando para allá, cambio de rumbo y empiezo a andar para el lado contrario, cambio de rumbo en mi vida. Pero para cambiar de rumbo en mi vida, debo cambiar mi forma de pensar, que es otra forma en la cual se entiende la palabra arrepentimiento en la Biblia. Arrepentimiento como cambiar la forma de pensar. Claro, para yo poder cambiar de dirección, tengo que cambiar mi forma de pensar. Voy por acá y digo, estoy perdido. Pero hasta que usted no sea consciente de que está perdido y que debe encontrar otro rumbo, usted no va a cambiar de dirección. Les he dejado una tarea allí, les quiero dejar una tarea allí. Lo tienen en su guía. Varios textos en el Antiguo Testamento, en varios de los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel y Zacarías, para que lean uno cada día, de mañana a lunes hasta el sábado. Ejemplos de cómo los profetas llamaban al pueblo de Israel a volverse a Dios, a regresar a Dios. Les voy a dar el ejemplo que encontramos allí en Zacarías capítulo 1, versículo 4, para que escuchen cómo sonaba eso. Este es el profeta Zacarías. Dice: no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los antiguos profetas, que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni prestaron atención, afirma el Señor. De esa forma es que los profetas hablan de arrepentimiento. Escuchen, la palabra arrepentimiento significa que volver a Dios, regresar a Dios. Cambiar de dirección, porque la dirección que estoy llevando en mi vida no me está acercando a Dios, me está alejando de Dios. Las decisiones que estoy tomando no me están acercando a Dios, me están alejando de Dios. Las amistades que estoy desarrollando no me están acercando a Dios, me están alejando de Dios. La actitud que tengo ante la vida no me está acercando a Dios, me está alejando de Dios. Entonces los profetas dicen: vuélvanse a Dios, es tiempo de volverse a Dios. Según este texto que acabamos de leer en Zacarías, toda la predicación de los profetas del Antiguo Testamento se pueden resumir en esa sola palabra: vuélvanse a Dios. Por favor, vuélvanse a Dios, no sean obstinados. Porque arrepentirse implica dos aspectos distintos, pero que no pueden separarse. Y lo escriban allí, por favor. El primero,
Arrepentirse implica volver a Dios, como he dicho. Primero, volver a Dios. Pero en segundo lugar, cambio de vida. Porque es que hay muchas personas que dicen, ay, yo ya volví a Dios, pero su vida sigue igual. Ay, yo volví a Dios porque estoy yendo a la iglesia, pero su vida no cambia. Es que no le estamos diciendo, vuelva a la iglesia, estamos diciendo, vuelva a Dios. Hay muchas personas que vuelven a la iglesia, que van a la iglesia, pero su vida no cambia. Y esos dos aspectos están unidos. Cuando yo vuelvo a Dios, la evidencia de que yo he vuelto a Dios se da en un cambio de vida. La razón del llamado al arrepentimiento que hace Juan, porque él dice, arrepiéntanse, ¿y cuál es la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí habla del reino de los cielos, se ha acercado. A nosotros esa frase nos dice poco o nos evoca cosas muy extrañas en nuestra cabeza. Para la gran mayoría de nosotros que hemos sido levantados en iglesias cristianas de cualquier tipo, pensamos que el reino de los cielos es ese lugar a donde vamos a ir cuando nos muramos. Pero, ¿saben? El Nuevo Testamento no piensa así. Los apóstoles no pensaban así, ni Jesús pensaba que el reino de los cielos era un lugar donde yo voy a ir donde me muera. Para comprender lo que dice Juan hay que partir de la experiencia, de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel desde aproximadamente el siglo VI antes de Cristo había sido continuamente avasallado por potencias extranjeras, invadido, sometido por potencias extranjeras como Babilonia, Persia, Grecia, Egipto, Siria, y ahora en este tiempo de Juan el Bautista y de Jesús está siendo sometido por Roma. Y la opresión era cada vez más horrible, y ellos se sentían cada vez más miserables. ¿Cómo es posible que nosotros somos el pueblo de Dios y tengamos que sufrir esta opresión y que no haya salida para nosotros? Y ellos empezaron a desarrollar el concepto a raíz de las enseñanzas de los profetas de que vendría un día un rey que establecería un reino y que avasallaría, acabaría con todas esas opresiones de los otros reinos que los habían sometido. Así surge la idea del reino de Dios o el reino de los cielos. Esa venida de ese reino acabaría con todo el sufrimiento, les daría libertad. Entonces el reino de los cielos no era un lugar a donde ellos pensaban ir cuando se murieran. El reino de los cielos o reino de Dios es mejor traducirlo con estas tres palabras, podría ser. La primera, reinado. La segunda, gobierno. Y la tercera, autoridad. Reinado, gobierno, autoridad. Cuando encontramos esa frase, el reino de los cielos, no está refiriendo al lugar que pensamos ir cuando nos muramos. No es solamente eso, es la seguridad de que el reinado, el gobierno y la autoridad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Y que cuando nos acercamos a Él, cuando volvemos a Dios, nuestra vida está bajo su autoridad. Ponemos nuestra vida bajo la autoridad de Dios y nuestra vida será diferente, muy diferente. Bueno, pero no quiero hablar más del reino de los cielos porque Jesús se va a encargar el resto del Evangelio de Mateo de hablarnos de eso. Por ahora decimos que Juan está diciendo que es la hora de volver a Dios en forma personal y en forma colectiva. Es tiempo de dejar de alejarnos del Señor y empezar a acercarnos a Dios. Entonces hemos visto la persona de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista y en tercer último lugar, la tarea de Juan el Bautista. ¿Cómo desarrolló, cómo cumplió con su tarea Juan el Bautista? Juan cumple con su tarea, con su misión, predicando, como lo hemos visto, él predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también viviendo en donde vive, en el desierto.
Juan el Bautista no va a la gran urbe de Jerusalén donde está el centro del poder político y sobre todo el poder religioso. Él no va a predicarle a los más religiosos sumos sacerdotes, escribas, doctores de la ley. Él va al pueblo sencillo y humilde que quieran escucharlo. En el desierto. Juan cumple su tarea con su particular estilo de vida. Viviendo en el desierto significa, como lo vimos en el libro, o lo vemos en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel camina y vaga por el desierto 40 años. En los primeros libros de la Biblia, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, el pueblo de Israel vaga por 40 años en el desierto. ¿Y quién los sustenta en el desierto? ¿Qué hay en el desierto para alimentarse? ¿Hay abundancia de agua? No. ¿Hay abundancia de comida? Tampoco. ¿Por qué ellos tuvieron abundancia de agua y abundancia de comida en el desierto? Porque Dios los sustentaba. Lo que está haciendo Juan el Bautista es decir, yo vivo una vida que es sustentada por Dios. Con ese estilo de vida tan particular de vestirse y de comer y de vivir en el desierto, está diciendo, en el reino de Dios dependemos de Dios. Quienes estamos bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, no dependemos de la política, de la economía, de quién gobierna, quién está en la presidencia, quién es mi jefe. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, Dios nos sustenta, dependemos de Él. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista se llamaba Bautista? Lo llamaban el Bautista. ¿Por qué? ¡Oh! Porque bautizaba. ¿Y por qué bautizaba? ¿De dónde sacó él esa idea de bautizar? Los judíos, como todas las religiones, casi todas las religiones tienen ritos de purificación. Si usted no lo sabe, casi todas las religiones tienen ritos de purificación. Vaya al Islam. El Islam tiene que hacer continuos ritos de lavado de manos, de cara, de pies, para entrar al tiempo de oración todos los días, varias veces al día. Los judíos también, lavar las manos, el hinduismo también. Pero lo característico de Juan el Bautista es que él hablaba de bautizarse y era solamente un evento una vez en la vida y tenía obviamente un gran sentido simbólico. Mateo no explica por qué y de dónde aparece Juan el Bautista. Él se enfoca en la acción de bautizar. La palabra bautizar viene de una palabra griega que significa sumergir o lavar, empapar algo. Pero, ¿de dónde saca esa idea? ¿Por qué a Juan el Bautista se le ocurre decir arrepiéntanse y bautícense? Y los bautizaba cuando confesaban sus pecados. ¿De dónde sacó esa idea? Pues deben mirar Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Una promesa que hace el Señor. Los rociaré, está hablando de cuando el pueblo de Israel sea recogido de todas las naciones, donde han sido desterrados, donde han sido oprimidos. Dice, yo los traeré y los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Era una promesa que hacía el Señor de limpieza. Cuando nosotros en nuestra iglesia bautizamos, nosotros nos aseguramos de que todo el que sea bautizado sepa que entra al agua como pecador y sale como pecador. Entra como pecador seco y sale como pecador mojado, pero sigue siendo pecador, porque no es el agua lo que lava nuestros pecados. Ese es apenas un símbolo de lo que hace Cristo, y solo Cristo puede hacer, lavar y limpiar todos nuestros pecados. Por eso es un acto simbólico, y por eso lo hace
Juan el Bautista también como un símbolo, arrepiéntanse. Y la gente llegaba y se arrepentía, confesaba sus pecados. No nos dice Mateo cómo confesaba sus pecados, si eran público o en privado, pero confesaba sus pecados y como señal de que se habían arrepentido de sus pecados y que ahora querían vivir bajo el gobierno, la autoridad de Dios, ellos se bautizaban. Ahora, todo este mensaje de hoy está girando alrededor de que es tiempo de volver a Dios. Pero ¿por qué volvernos a Dios? ¿Por qué volvernos a Dios? Escríbalo allí para que nunca se le olvide, aunque yo sé que ustedes lo saben. Es esto, porque la tendencia del corazón humano es alejarse de Dios. Usted se levantó esta mañana con el deseo de acercarse a Dios, pero su corazón lo jala para otro lado. Porque la tendencia del corazón humano no es acercarse a Dios, sino alejarse de Dios. Esa es la tendencia del ser humano. No buscamos a Dios, nos alejamos de Dios. Ahora, ¿cómo nos alejamos de Dios? Escríbalo allí también. Nos alejamos de Dios por ser engañados. Escriba esa palabra, engañados. ¿Nos engañan otras personas o nos engaña nuestro propio corazón? Hay caminos que al hombre parecen ¿qué? Rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y por qué andamos por caminos de muerte? Porque hemos sido ¿qué? Engañados. Pensamos que ese camino nos acerca a Dios, pero nos estás alejando de Dios. Nos alejamos de Dios por ser engañados. Segundo, nos alejamos de Dios por orgullo. Porque creemos que a mí nadie me va a enseñar cómo vivir mi vida. Para eso es mi vida. Yo hago mi vida lo que quiero. Tengo la libertad. Y sí, está bien. Pero eso se llama orgullo. Nos alejamos de Dios por egoísmo. Porque quiero vivir para mí y a mi manera. Quiero vivir para mí como si todo el mundo y todo el universo, las miles y miles y miles de millones de galaxias, todas giraran alrededor de mí. Como si este mundo girara alrededor de mí. El egoísmo nos aleja de Dios. Ahora, ¿cómo sé que me he arrepentido? ¿Cómo sé que me he arrepentido? El arrepentimiento, aprendámoslo de una vez, no son solo palabras. Ay, sí, yo me arrepiento. Ay, sí, sí. Yo levanto la mano y digo, me arrepiento, sí. Sí, la reconozco, la embarré, sí, 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 no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento no son solo palabras. El arrepentimiento no son solo acciones religiosas. Por eso es que Juan el Bautista se para frente a los fariseos y saduceos, los religiosos de su época, y les dice, ¿ustedes qué hacen acá? Porque ellos no fueron a ser bautizados, ellos fueron a ver qué estaba haciendo Juan el Bautista, y viendo esa mano de pecadores que se bautizan. Pero ellos dicen, nosotros no necesitamos bautizarnos porque nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No, es que yo no necesito arrepentirme porque como yo voy a esta iglesia, vengo a esta iglesia tantos años, yo soy uno de los fundadores. Mi mamá me trajo desde la Salacuna aquí. Yo oro tanto, yo leo la Biblia tanto. Yo ofrendo. Yo sirvo en la iglesia, yo no necesito arrepentirme de nada porque yo soy una persona correcta. O porque me bauticé. El arrepentimiento no son solamente acciones religiosas, tampoco el arrepentimiento es solo saber algo. Ay, sí, yo sé eso, pastor. Qué bueno que me lo recordó, sí. Debo arrepentirme, debo volver a Dios. Lo debo, ya sé qué debo hacer. No es solamente saber algo, porque la mayoría de las personas saben mucho, pero no cambian nada. El arrepentimiento se muestra en un estilo de vida que dice que vivo para Dios. El arrepentimiento se muestra en un estilo de vida que dice que vivo para Dios. Un estilo de vida que dice que estoy bajo la autoridad, el gobierno de Dios y hago lo que el Señor me dice.
¿Sabían que arrepentirse no es hacer lo que usted quiere? Arrepentirse es hacer lo que Dios quiere. Dios siempre está llamando a volvernos a Él. Siempre nos está llamando a volver a Él. Y hoy podemos volvernos a Dios por una razón. No porque usted se haya convencido o porque yo tenga mucho poder de convencimiento, que no tengo ninguno. Hoy podemos volvernos a Dios porque Él se ha vuelto hacia nosotros. Escuche la frase de nuevo que Juan dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Porque si fuera por nosotros, no nos acercaríamos al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se ha acercado porque Dios siempre toma la iniciativa. Él siempre nos busca. Él siempre busca que nos acerquemos a Él, acercándose primero a nosotros. Y si usted está en esta mañana, no es porque usted quiso acercarse a Dios, es porque Dios se acercó a usted. ¿Quién de ustedes está entonces dispuesto a volverse a Dios con todo su corazón? ¿Quién de ustedes está hoy diciendo: hoy quiero volverme de todo corazón a Dios, buscarlo de todo corazón, porque sé que debo acercarme a Él, porque Él se acercó a mí? Quiero vivir una vida que refleje que estoy viviendo bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios, que no quiero hacer con mi vida lo que quiero, sino lo que Dios quiere que haga. ¿Quién de ustedes aquí quiere volverse de corazón a Dios? Y quiere demostrarlo por el bautismo. Muchos de ustedes aquí han estado mucho tiempo en la iglesia y dicen: ay, sí, es que me gusta tanto ir a la iglesia, pero es que seguir a Jesús no se trata de ir a la iglesia. Seguir a Jesús se trata de hacer lo que Dios dice que hagamos. Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y bautícense. Muchos de ustedes no se quieren bautizar. Y esa es la demostración de que no se han vuelto a Dios. Vienen a la iglesia, sí, magnífico, chévere, nunca los vamos a echar de aquí. Siga viniendo, algún día. Pero hoy es el tiempo en que Dios le está diciendo: yo me he acercado a ustedes. Ahora acérquense ustedes a mí. Arrepiéntanse y demuestren que realmente se han arrepentido haciendo lo que Dios dice que deben hacer. Y lo primero dice es: bautícese. Nada más. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que dice: yo quiero empezar a seguir a Jesús, quiero volverme a Dios y lo voy a manifestar a través del bautismo? ¿Alguien aquí dispuesto? ¿Hay alguien allá atrás? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. Volverse a Dios es tan sencillo porque Dios lo ha hecho sencillo. Volvernos a Dios por nuestra cuenta no es fácil, pero Dios lo hizo fácil al tomar la iniciativa de acercarnos. Si usted hoy está dispuesto, no se vaya hoy de aquí sin hablar conmigo. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, qué hermoso es poder volvernos a ti, sabiendo que tú te has acercado a nosotros. Hoy, Señor, queremos acompañar a cada persona que ha manifestado en su corazón el deseo de buscarte, de regresar a ti. Señor, acompáñalos, que tu Espíritu Santo cambie el rumbo de su vida y les muestres lo que tú quieres que sea su vida, el plan que tú tienes para ellos. Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de volver a ti. Una vez más nos has dicho que nuestro corazón nos aparta de ti, que nuestro corazón, Señor, nos aleja de ti, que nuestro corazón no te busca a ti. Pero una vez más nos has dicho que tú nos sigues buscando, nos sigues llamando, nos sigues esperando. Te rogamos, oh Dios, que aceptemos tu llamado y volvamos a ti.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.